Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del Congreso de Enseñanza de Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Ya estamos por la edición octava, ¿sí? Perdón, decimotercera, que digo bien, decimotercera, ¿sí? de este evento, y bueno, ya sería como el segundo o tercero virtual. Esperemos ya el año que viene que sea de manera mixta, al menos, ¿sí? Quienes puedan venir y sumarse. Estamos tratando de hacer todo lo posible para volver a vernos un poco más humanamente. Pero bueno, mientras tanto, la conectividad y estos medios nos permiten seguir estando en todo este tiempo. Así que bueno, el primer día de la semana de este evento, así que con todos los nervios y toda la ansiedad y la emoción de poder iniciar este nuevo encuentro, esta nueva semana. Así que agradecemos la participación de todas y todos. Y bueno, la comisión esta que nos convoca trata de la educación interdisciplinar, así que sin mucha más introducción, les agradezco y damos comienzo a las exposiciones, así tratamos de que nos quede un ratito de conversación, que es lo más lindo de esto. Así que arrancamos con Iván Burbano, ¿sí? Cada una y uno de ustedes, por favor, se presenta formalmente, ¿sí? Me gusta que cada una tenga el espacio que se merece y así sea, ¿sí? Así que, Iván, bienvenido. Bueno, así que abro la mesa. Sorpresa. Muchas Enhorabuena. gracias. Es el orden que yo veo Claro. en la comisión, así que adelante. Bueno, muy bien. Bueno, ahí viene mi nombre, Iván Burbano. Yo soy docente, profesor en la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. He participado, como le dije a Alejo, ya en algunas ediciones de este congreso, así que no sé si me he visto con alguno de ustedes. Entre tantas caras, a veces es complicado recordar, ¿no? Bueno, no sé si necesita más presentación, voy a empezar directamente. Bueno, entiendo que no hay cómo proyectar soporte visual, así que bueno, voy a básicamente tratar de leer de la manera más entretenida lo que tenía preparado. No soy muy bueno improvisando, así que, bueno, mis disculpas, pero no aburrirles mucho, tratar de ser breve, ¿no? Bueno, voy a comenzar con el hecho de que, bueno, la irrupción, ¿no?, de los procesos de modernización en el conjunto de las sociedades ha producido una serie de cambios en los procesos, en los sistemas de valores, creencias, en las maneras como las personas organizan y construyen aquello que da sentido a sus vidas, ¿no? Si entendemos la cultura, tomo esta definición de Stuart Hall, como un completo estilo de vida, o como las pautas distintivas que caracterizan el modo de vivir y de relacionarse con los demás, podemos llegar a comprender de qué manera el diseño devino en un dispositivo de transformación de las producciones simbólicas de las sociedades que los producen. Este marco proporciona la perspectiva de análisis que hace posible describir de qué manera las ideas modernas sobre el diseño chocaron con contextos socioculturales diversos, generando cambios significativos en las relaciones de las personas con los artefactos materiales y comunicacionales que les rodean. En el caso de las latinoamericanas, estas fueron calificadas como periféricas desde un marco de pensamiento hegemónico, cuyos extremos fueron descritos a partir de las dicotomías centro-periferia, subdesarrollo, desarrollo, entre otras. Este debate, que se produjo en una época donde gravitaba la teoría de la dependencia, veía al diseño simultáneamente como instrumento de dominación cultural y tecnológica, y por otra parte, como un potencial instrumento de liberación. Con el tiempo, hemos olvidado este debate y los campos relacionados al diseño se han posicionado como profesiones ligadas a la producción, la comunicación y al consumo masivos. Unas profesiones cada vez más especializadas que han encontrado nichos de mercado, creando necesidades cada vez más específicas. Sin embargo, las sociedades postindustriales debemos ahora afrontar los efectos de una irracional sociedad de consumo. Se requieren soluciones a problemas cada vez más intrincados que superan a la especificidad. Por lo tanto, es necesaria una nueva concepción integradora del diseño,
que permita generar vínculos entre los diseños como disciplinas especializadas y autónomas, configurando un entorno relacional de un diseño desde una visión holística, capaz de posicionarse desde varias perspectivas del problema para buscar soluciones también intrincadas. Parafraseando a Richard Buchanan, es imprescindible que dejemos a un lado las categorías rígidas para dar paso a modos de pensamiento que permitan vislumbrar maneras de posicionarse desde diferentes lugares, con límites moldeables, capaces de dar forma y construir nuevos significados fuera de concepciones rígidas y determinismos. Por consiguiente, un enfoque interdisciplinario basado en las artes liberales, como saberes integrales e integradores, permitiría generar un diálogo ampliado que confiera al diseñador una capacidad de gestión del sistema producto de manera holística. Esta capacidad flexible de mirar más allá, desde distintas perspectivas, es necesaria para dar solución a problemáticas cada vez más intrincadas. Esta aproximación nos lleva a plantear un diseño de transición sustentado, a su vez, en una visión de las artes liberales como disciplinas con un pensamiento integrador. En el emergente paradigma de la contemporaneidad se vislumbra ya un cambio de pensamiento, en donde el diseño debe plantearse a sí mismo una suerte de transición de un modelo universalista, propio del paradigma moderno, a una epistemología que permita entender la pluralidad como un sistema dinámico de vínculos. De ahí que las concepciones actuales del diseño como disciplinas limitadas y específicas deberán ser reemplazadas por una visión multidimensional que entendiese el problema dentro de su propia complejidad. Por ende, el diseño en tanto conjunto de prácticas como corpus de saberes debe replantearse su rol social y cultural en unas sociedades que se enfrentan a problemas cada vez más intrincados y complejos y un paisaje cultural cada vez más difuso y menos estable. El diseño es cada vez menos el diseño del producto, sea tangible, intangible, comunicacional o experiencial, convirtiéndose cada vez más en un ethos, es decir, un tipo de predisposición a ser, a pensar y a conducirnos de cierta manera. El ethos del diseñador se relaciona, tal como lo explicó Flusser, con los términos ars y techne. Es así que el design, si tomamos la palabra original en inglés, trama, finge, o mejor dicho, proyecta, transpone una imagen de un lugar a otro creando una ilusión para crear algo hecho con arte, un artefacto, un mecanismo para engañar. Para lograrlo usa el techne, la técnica, el saber práctico, para dar forma, sentido a una materia amorfa inicialmente sin sentido. Por ende, es un artista con la capacidad de manipular, un creador de los artificios. Cada uno de estos conceptos es impensable sin los demás y todos ellos plantean una toma de posición existencial frente al mundo. Por consiguiente, debemos retomar la esencia misma de nuestra actividad y de nuestros saberes. Acorde a Ezio Mancini, el diseño es una cultura y una práctica que se ocupan de cómo deberían ser las cosas para conseguir las funciones esperadas y proporcionar los significados deseados. Lamentablemente, tendemos a separar el ámbito del oficio del ámbito intelectual. Se da por sentado que el capital intelectual racionalizado no involucra el conocimiento incorporado que brinda la práctica constante de un hacer. La apertura comunicacional que caracteriza a la fase postindustrial encuentra valor en la manera de ver las cosas antes que en las cosas mismas. De esta forma, el diseño debe posicionarse como un pensamiento integrador, un ethos liberador que trascienda la idea de las disciplinas para dar lugar a nuevos lugares de enunciación, reconciliando así el ars con el techne. Muchas gracias. Bueno, bárbaro. Bien claro, lindos autores citaste, después me gustaría retomar algunas de esos pensamientos. Y bueno, ¿qué pasa puntualmente en tu país con relación a esto y la práctica, ¿no?, profesional? Sí, por supuesto. Bárbaro, gracias, Iván. Gracias. Buenísimo. Bueno, seguimos con Ana Félix. Estás por allí, ya te hemos visto. Bienvenida. Ana Félix, que estás con Humberto, ¿no? Sí, sí, sí.
Ana Félix, mi aluna, ella no habla español, ela vai apresentar em português, então se tem alguma dúvida depois, é só solamente perguntar-me, está bem? Perfecto. Ana, você já pode ligar a câmera, tá bem? Que ele já permitiu apresentar. Estão me ouvindo bem? Sim. Dá para ver já? Já. Já pode começar? Quando gustes, sim. Tá bem. Ana, você já pode começar, tá bem? Tá certo. Boa tarde, me chamo Ana Félix e vou falar um pouco sobre a organização dos eventos e a função hostess. A função de hostess é fundamental para o contato interpessoal ao abordar um público-alvo, com a finalidade de manter uma postura profissional. A função engloba o domínio de uma arte da conversação, da postura e de fatores estéticos. Foi a partir da disciplina de Ética, Legislação e Produção Cultural, do semestre letivo 2020.2, do curso de Produção de Moda da Universidade Federal de Alagoas, e em uma das avaliações, o qual o discente, professor Dr. Humberto Pinheiro Lopes, alguns discentes, assim como eu, tiveram uma condução do líder do Labichamo, que é o professor Dr. Humberto Pinheiro Lopes, sobre uma conduta de expressão corporal e oratória. No que diz a respeito à expressão corporal, então desenvolvi técnicas que pudessem minimizar a gesticulação para dar atenção ao assunto ao abordar no vídeo a ser gravado no Laboratório de Chafurdos da Moda, o Labichamo. Em relação ao vocabulário, busquei um discurso que atentasse ao público-alvo do seminário, sem a utilização de gírias. Para que desenvolvesse técnicas de intercomunicação pessoal, na disciplina citada anteriormente, o docente atentou a uma das questões que nos atravessou na própria disciplina. Durante a disciplina, ocorreu de forma integrativa um evento de extensão denominado Seminário Produção Cultural de Moda, com a participação do professor Bruno Souza Furtado, com a palestra intitulada Produção Cultural na Imagem de Moda. O evento aconteceu no formato online e foi aberto à comunidade externa da Universidade Federal de Alagoas. Durante esse evento, sofremos um ataque cibernético, que impossibilitou sua continuidade, voltada para a comunidade externa. Dessa forma, o docente, por questões de segurança, minimizou a participação para os discentes matriculados na disciplina. Dada a invasão cibernética, o trabalho avaliativo para discutir questões relativas à situação foi priorizado pelo docente. Eu participei de um grupo que apresentou o tema Segurança na Produção de Eventos pelo Instagram. A maioria desse grupo viria a integrar o Labichamo posteriormente, e os tópicos abordados foram fundamentais para a organização de eventos, que modificou a noção de segurança digital promovida nos eventos organizados pelo Labichamo, e o formato em que os eventos eram transmitidos, inicialmente utilizando a rede social Instagram. À época da apresentação do trabalho, foram abordadas questões referentes à difusão da rede social Instagram, como importante veículo de comunicação e marketing digital, bem como ressaltado o aumento dos eventos virtuais durante a pandemia do Covid-19, dado o isolamento social. Iniciamos, então, a discussão a respeito da segurança e da apresentação pessoal para caracterizar uma imagem do laboratório à comunidade externa. Reuníamos semanalmente, antes dos eventos organizados pelo Labichamo, para promover a discussão dos protocolos, escolhendo as plataformas mais adequadas por meio de testes digitais, que consideravam não somente a conexão do participante, como a facilidade do uso da plataforma. Observamos que o site de compartilhamentos de vídeos YouTube seria promissor para as nossas demandas,
minimizando assim as invasões cibernéticas, além de facilitar a organização da transmissão dos eventos através dos recursos do site StreamYard. Dessa maneira, dividimos nossas funções como equipe organizadora a fim de mantermos os protocolos de segurança e vigilância durante a transmissão dos eventos. Eu, como integrante do grupo LabChamo, optei pela função de hosts, pois já o havia executado anteriormente presencialmente, por ter facilidade com a comunicação e empatia por diversos públicos. A função caracteriza, dentro dos eventos organizados, pela apresentação dos palestrantes e mediadores, iniciando e finalizando os eventos, além de enfatizar funções técnicas relativas a inscrições e aos certificados dos eventos via sistemas institucionais, que no nosso caso, o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o SIGA, utilizado pela UFAL. A função de hostess dinamiza o evento, uma vez que anteriormente a mesma função era centralizada a um só indivíduo, que era o líder do grupo, o professor Humberto Pinheiro Lopes, dificultando ainda mais as demandas quando o evento ocorria, dificultando a atenção com outros participantes e a vigilância contra ataques cibernéticos. Então, finalizo aqui essa abordagem. Obrigada a todos pela atenção. Bueno, gracias, Ana. Humberto, ¿querías agregar algo vos? No, solamente que es un proyecto que nos hacemos que encendido a nuestro grupo de investigación, Laboratorio de Chafurdos de la Moda. Chafurdos es una palabra muy regional en Brasil, no en todo Brasil, pero en nuestro estado brasileño, que significa algo como revuelca. Es difícil de traducir. Sí. Entonces, sí, es una palabra que significa conflicto. Es como perdóname, es como algo que significa en español extraña. Es difícil de traducir, por eso es un laboratorio de muy conflictos. Entonces, bueno. La verdad que estaba hablando de cosas que acontecieron en el resultado de un seminario que hicimos virtualmente. Entonces, es un proyecto que trabajé con ella y ella presentaba así como una anfitrión de este tipo de proyecto. Sí, perfecto. Bueno, después lo retomamos en cualquier caso. Está bien, gracias. Bien. Bueno, según el orden tengo a Angeli Enríquez, ¿puede ser? ¿Estás por allí? Sé que estabas. Correcto. ¿Cómo estás? Un gusto, Alejo. Muchísimas gracias. Gracias por sumar. De acuerdo, muy bien. Gracias, ¿verdad?, a la Universidad de Palermo por permitir estos espacios en los que podemos dialogar y aprender acerca de proyectos que hemos desarrollado en los diferentes países de las diferentes instituciones que representamos. Mi nombre es Angeli Enríquez y actualmente, ¿verdad?, les voy a presentar la investigación que desarrollé denominada Desarrollo Académico de Liderazgo y Dirección Estratégica en Diseño Gráfico. Soy docente e investigadora para la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que si me ven leyendo un poquito también, pues tengo algunas notas por acá que estaré dándoles lectura de igual manera. Muy bien. ¿En qué consiste esta investigación, verdad? El ámbito profesional contemporáneo del diseño gráfico exige competencias y conocimientos específicos para el desempeño de las funciones del profesional de la comunicación visual en la industria. Básicamente, hoy por hoy conocemos, ¿verdad?, que desarrollamos habilidades gráficas, ¿verdad? Estas llamémosles competencias duras, pero al mismo tiempo el ámbito laboral sugiere en nuestros profesionales de diseño gráfico competencias blandas, también por su término en inglés, ¿verdad?, soft skills, como el liderazgo, que son básicamente las que establecen que un estudiante o un profesional pueda posicionarse de la forma más adecuada en el ámbito laboral. Entonces, ¿qué hacemos en un entorno académico para poder desarrollar estas competencias blandas? En esto consiste esta investigación. La descripción de la misma pues es basada en la formación, basada en competencias de Sergio Tobón,
¿verdad? Que sugiere una serie de métodos pedagógicos, estrategias didácticas, técnicas de enseñanza y actividades que favorecen el desarrollo y evaluación de competencias profesionales en entornos académicos. Esto considerando estrategias como la personalización, la cooperación y la actuación, que son algunos de estos componentes didácticos más importantes. Muy bien, el método que se utilizó para poder evaluar si esto realmente compete, digamos, en un ámbito académico, para la investigación es a través de una investigación participativa de carácter exploratorio cualitativo. Los sujetos que fueron evaluados fueron estudiantes del último año de la carrera de diseño gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, teniendo un total de 43 estudiantes, una deserción de 6 estudiantes para tener una muestra final de 37 estudiantes que fueron evaluados a lo largo de un año completo para ver si realmente estaban desarrollando estas competencias profesionales a lo largo de la carrera. Entonces veamos en qué consisten los resultados. Los objetivos de la investigación fueron evaluar el desarrollo académico de liderazgo y dirección estratégica en los estudiantes de la licenciatura en diseño gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Por qué estas dos competencias? En el ámbito laboral, hoy por hoy, al menos en Guatemala, ¿verdad? Ustedes más adelante me podrán compartir cómo es en sus países respectivamente, pero en el ámbito laboral, quien puede posicionarse mejor es un líder y alguien que tenga conocimientos de dirección estratégica, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, continuamos con los objetivos de la investigación. Definir además estrategias didácticas y ejercicios docentes para fomentar y evaluar el desarrollo de estas competencias, liderazgo, gestión y dirección estratégica en los estudiantes. Adaptar los modelos tradicionales de enseñanza del diseño a los requerimientos y competencias profesionales del mercado laboral según los perfiles profesionales de los empleadores. Y por último, descentralizar las metodologías de educación técnica para la ejecución y producción del diseño gráfico y enfocar también los esfuerzos y estrategias académicas en el desarrollo de competencias profesionales, ¿verdad? En el caso del diseño gráfico podemos, ¿verdad?, fomentar mucho estrategias que pueden desarrollar competencias técnicas únicamente. En este caso, pues establecer también este modelo que pueda desarrollar competencias profesionales. Los resultados que fueron obtenidos a lo largo de la investigación se dividen en dos fases. Primero, resultados con base en la evaluación estudiantil de las competencias profesionales, evaluando cómo están los estudiantes de acuerdo a estas competencias. Y luego, los segundos resultados que se obtuvieron fue la definición de estrategias académicas para el desarrollo de competencias profesionales para los docentes, para que se puedan desarrollar estas competencias. De acuerdo a la evaluación estudiantil, voy a resumir algunos de los resultados que se obtuvieron y, por ejemplo, la primera pregunta, que era bastante sencilla, era preguntarle a los estudiantes, ¿usted se considera un líder? De lo cual el 58% considera que sí es un líder, el 23.5% considera que no y el 17.6% considera que no sabe. En cuanto a dirección estratégica, las respuestas están bastante variadas. El 35% considera que no es un director estratégico, otro 35% considera que sí es director estratégico y un 29% considera que desconoce si lo es o no. Imagínense, y estos son resultados de estudiantes de último año de la carrera. Luego, una pregunta bastante importante es, ¿dónde considera que se desarrollan mayoritariamente las competencias de liderazgo y dirección estratégica? Y acá viene un tema alarmante para la academia. El 70.6% de los estudiantes, es decir, la mayoría, indica que estas competencias se desarrollan única y exclusivamente en el ámbito laboral y no en la academia. Un 11.8% considera que en ambos y un 11.8% considera que únicamente en la academia. Pero de igual manera, la cifra alarmante es que el 70% indica que únicamente en el ámbito laboral han aprendido el tema de liderazgo y dirección estratégica. Luego, la pregunta directa exclusiva para la licenciatura en diseño gráfico de la Universidad de San Carlos es, ¿considera que esta licenciatura en la universidad desarrolla estas competencias? Y el 47% indicó que no. El 29% indica que no sabe y únicamente el 23% indica que sí. Entonces, con base en este resultado de los estudiantes, ¿verdad?, esta percepción que se tiene, se realizaron también otra serie de evaluaciones para directamente puntualizar en si han desarrollado las competencias de liderazgo y dirección estratégica a través del uso de la psicometría, ¿verdad? Que es lo que se utiliza hoy por hoy en cualquier trabajo para poder evaluar si se le da el empleo a un estudiante o no, o a un profesional, ¿verdad? Y esto es algo bastante curioso, ¿verdad? Y acá me adelanto un poco a las reflexiones de la investigación, que, por ejemplo, nosotros podemos fomentar excelentes prácticas técnicas
del diseño gráfico como tal. Sin embargo, al momento que ellos están solicitando un trabajo, lo primero que les hacen es una evaluación psicométrica, no una evaluación técnica del diseño gráfico. Eso claramente pues se resume en el currículum vitae o bien en el portafolio que presenten, pero la primera evaluación que reciben usualmente es una evaluación psicométrica en donde se evalúa claramente las competencias profesionales exclusivamente. Muy bien. La segunda parte de los resultados, voy a resumir esta parte también, pues consiste en estas estrategias académicas que fueron evaluadas a lo largo de la investigación que pueden fomentar el desarrollo de competencias profesionales. Basada entonces en la estrategia, ¿verdad?, que sugiere el modelo basado en competencias por Sergio Tobón, se consideran estrategias didácticas de personalización, cooperación y actuación. Algunas de ellas, por ejemplo, para el liderazgo puede ser el desarrollo de ideas de negocios personales, ¿verdad? Empezar a fomentar a que los estudiantes tengan esta capacidad de generar ideas de negocios personales, elaboración de objetivos y metas SMART personales. Este modelo SMART es bastante funcional, ¿verdad? Más adelante incluso podríamos, ¿verdad?, ahondar en el tema en la parte de la discusión. Evaluación del mercado laboral, creación del portafolio profesional, elaboración de un currículum vitae con base en los requerimientos del mercado laboral, ¿verdad? Eso en cuanto a liderazgo. En cuanto a la gestión y dirección estratégica, se pueden considerar estrategias didácticas de cooperación y actuación, como la definición de roles en los equipos de trabajo y rotación de los mismos. Cuando nosotros sugerimos trabajos en equipo, por ejemplo, considerar que en algún momento cada uno de los integrantes del equipo sea el líder. Luego la otra persona quien realizará la planeación estratégica, etcétera, ¿verdad? Esta rotación de roles que pueden surgir en el trabajo en equipo. Luego, algunas actividades propositivas según la participación puede ser claramente el uso de trabajos en equipo para la cooperación y el trabajo individual. También, ¿verdad? En este caso se pueden considerar estrategias tanto curriculares como extracurriculares. Por ejemplo, equipos por afinidad, equipos rotativos, equipos por designación, equipos virtuales, etc. Y por último, acá resumiendo también otra de las tablas que tengo por acá, que es uno de los resultados más importantes de la investigación, son algunas herramientas para la evaluación académica del desarrollo de las competencias profesionales. Es bastante complejo evaluar qué tanto un estudiante entró siendo líder y salió siendo líder de la carrera. Por lo tanto, acá nos vamos a fiar de las estrategias, ¿verdad?, y herramientas que nos da la psicometría como tal. Se sugiere que en una carrera, desde el momento que los estudiantes ingresan al primer semestre, por así decirlo, al primer año, se realice una evaluación psicométrica para conocer el nivel de desarrollo de las competencias profesionales que ellos ya traen de por sí. Existen ciertas competencias que ya son inherentes a la persona y otras que sí podemos desarrollar. En este caso se utiliza como ejemplo el uso de las pruebas COSTIC, que exclusivamente evalúan liderazgo y dirección estratégica. Además de ello existen las pruebas NIC, que por sus siglas, ¿verdad?, representan el nivel intermedio por competencias, y también una evaluación psicométrica denominada Thomas International. Estas tres evaluaciones, ¿verdad?, básicamente lo que hacen es identificar el grado de competencias que traen desarrollados los estudiantes desde el primer año. Por lo tanto, la comparativa será en primer año y en el último año, ¿verdad? Al último año de la carrera también se deben de realizar estas tres pruebas psicométricas, o incluso si ustedes conocieran alguna otra prueba psicométrica que pueda favorecer, ¿verdad?, a la evaluación de si se desarrolló, si se amplió, por ejemplo, el desarrollo o el conocimiento o la habilidad a través de una competencia profesional a lo largo de la carrera, ¿verdad? En este caso, pruebas COSTIC, NIC, por competencias, ¿verdad?, y Thomas International. Además de ello, en una fase intermedia de la carrera se puede realizar una evaluación de la teoría de la motivación de McClelland. Esta también es una evaluación psicométrica, pero que ayuda a evaluar cuál es entonces la preferencia del estudiante, que, como les decía en alguna parte de la presentación, ¿verdad?, no todos los estudiantes tienen la facilidad, por ejemplo, o estas competencias inherentes a sí mismos, como la facilidad de querer ser un líder. Bueno, algunas reflexiones finales con base en los resultados de esta investigación es, primero, las competencias profesionales como características de la personalidad del individuo, ¿verdad? Por más que nosotros intentemos también poder desarrollar competencias profesionales, cabe mencionar que existe, ¿verdad?, cierta facilidad del individuo por la preferencia a ser un líder nato, por ejemplo, ¿verdad?, si ese fuera el caso. El liderazgo y la dirección estratégica, así como otras competencias profesionales, pueden ser resultado de rasgos particulares de personalidad y preferencias individuales. Otra reflexión es el desarrollo académico de competencias profesionales a través de un profesional que ya tiene estas competencias desarrolladas. De acuerdo al aprendizaje vicario,
¿verdad? Es importante considerar que no puedo desarrollar líderes si yo como docente no soy un líder. Entonces, es importante primero nosotros evaluar el grado de desarrollo que nosotros tenemos de estas competencias profesionales antes de poderlas fomentar en nuestros estudiantes. Y por último, y con esto cierro, ¿verdad? La última reflexión es la importancia del análisis de los requerimientos del mercado laboral para adaptar las estrategias académicas y generar perfiles de egreso competitivos en el mercado laboral. Muchísimas gracias por el espacio y el tiempo. Bueno, gracias Angeli. Tengo anotado muchas cosas para después, espero que nos queden tiempo, muchas preguntas. Así que por lo pronto me parece muy interesante la propuesta y bueno, los resultados a la vista se ven muchas cosas, así que gracias. En un rato volvemos a ti seguramente. Bueno, bien, seguimos con Carlos Fiorentino, que estás por allí. ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, ¿cómo es, Carlos? ¿Vos estás en Canadá? ¿Es así? Estoy en Canadá en este momento, sí, Bueno, contanos, desde aquí. una breve introducción de tu ser, porque entiendo que sos de Argentina. Sí, por supuesto. Si notaron mi acento. Por eso, enseguida. Bueno, les cuento un poco. Bueno, yo egresé de la carrera de diseño en comunicación visual de la Universidad Nacional de La Plata hace ya una eternidad, ya ni cuento los años. Y desde hace más de 16 años soy docente de diseño en la Universidad de Alberta, donde obtuve mi maestría y mi doctorado en ecología humana. Y también soy docente en la Universidad Grand McEwan aquí en Canadá. Y soy miembro de algunos otros grupos y cofundador de Biomímica Alberta acá en Canadá desde hace ya casi 10 años. Así que sí, considero representar a las instituciones de Canadá en este momento, al menos. Bueno, les quería hablar sobre un tema que estoy desarrollando un artículo que estoy desarrollando, que será publicado en el futuro en alguno de los cuadernos, que se llama, inicialmente se llamaba 5 casos controversiales en la enseñanza del diseño, pero yo cambié la palabra casos por temas o asuntos, porque no son casos de estudio, en realidad son puntos de discusión. Y voy a empezar leyendo un par de líneas de la introducción, para dar un poquito de contexto sobre desde qué ángulo abordo estos 5 temas y después los mencionaré, y si tengo un poco de tiempo desarrollaré uno o dos de ellos. Como estudiante de diseño aprendí que el diseño de la mano de la industrialización generalmente se volvió ubicuo, que está presente en todos lados si prestamos atención a lo que nos rodea, los artefactos, las cosas que hacemos, que usamos y con las que interactuamos a diario, como todos nosotros diseñadores lo sabemos. Esta idea fue brillantemente articulada hace ya varias décadas por un gran docente de diseño, que es el profesor Jorge Frascara, algunos de ustedes lo conocerán, quien en los apuntes de fundamentos de diseño que él desarrolló para mi universidad, les enfatizaba a los alumnos nuevos de la carrera que desde el primer día de clases, que diseñar implica una gran responsabilidad. Y en parte por la influencia de Jorge, a quien conozco desde mi época de estudiante de posgrado, yo mismo me he vuelto docente de diseño con los años y he compartido esa visión con mis alumnos desde el primer día de clases. Y varios años y títulos de posgrado más tarde, logré enseñar en aulas de diseño la mayoría de los contenidos de diseño que normalmente sabemos que son básicas para los estudiantes de diseño. Y también he observado con los años que la educación del diseño aún tiene dificultades para explicar en sí mismo qué es el diseño en términos disciplinarios, y que diseño puede significar muchas cosas y ninguna en particular. Sin entrar en discusiones ontológicas, a veces es más sencillo explicar lo que el diseño no es y separar el aprendizaje del diseño del aprendizaje de otras disciplinas, diferenciarlo, y en el proceso la enseñanza de diseño cae también en varias zonas difusas y varias trampas y malas interpretaciones, por ejemplo, al sobreenfocarse en temas que suenan epistemológicamente correctos, pero que pierden de vista importantes puntos que hacen al diseño relevante para la evolución de su práctica profesional, para la educación del diseño y también para la investigación. Y esto es lo que trato de abordar en este artículo que voy a desarrollar, o que estoy desarrollando, que describe e interpela 5 asuntos dentro de la enseñanza del diseño
que deberían ser considerados para repensarlos, avanzar de alguna manera, o permitir avanzar en el futuro teniendo estos 5 puntos en cuenta. Estos temas son básicamente los diseñadores como solucionadores de problemas, el proceso lineal dominante en el pensamiento de diseño, la experiencia educativa basada en estructuras, recetas y modelos de uso actual, la especialización en tiempos de inteligencia artificial y lo que yo llamo la trampa del diseño sustentable. Son 5 puntos referenciales importantes para abordar y permitir una evolución de la enseñanza de diseño sin cometer o sin caer en lugares complejos y difíciles de abordar, sobre todo para los alumnos, de entender, sobre todo para los alumnos. Voy a tratar de desarrollar un par, pero brevemente el tema tal vez más importante es el primero, el de que los diseñadores somos solucionadores de problemas, o algo muy común en la definición de los diseñadores. Somos solucionadores de problemas, pero somos más que eso. Yo soy convencido de que los diseñadores somos pensadores críticos, deberíamos ser, en algunos casos lo somos, lo podemos ser, en otros casos tal vez eso no sucede. Deberíamos ser educados no solo como solucionadores de problemas, sino también como identificadores y anticipadores de problemas, como generalistas y como profesionales reflexivos. Un autor que yo siempre recuerdo de los años, autor de los años 70 y los años 80, diseñador industrial y antropólogo, Víctor Papanek, él escribió 2 o 3 libros donde abordaba muy bien esta idea de los diseñadores como generalistas, ¿sí? Y que no deberíamos intentar especializarnos, sino que deberíamos intentar ser más flexibles, abiertos y pragmáticos al abordar los problemas de diseño. Es una posición filosófica que me llevó una gran parte de mi vida profesional a entender con claridad, y también soy consciente que el campo del diseño es altamente contextualizado en un entorno que está saturado de lo que se llaman los wicked problems, que probablemente todos ustedes lo conocen el concepto. Más temprano Iván mencionó a Richard Buchanan. Él habló de wicked problems en varios artículos. Para los que no lo recuerdan, no lo tienen presente, los wicked problems, acá tengo una breve definición, es una clase de problemas difíciles o casi imposibles de resolver completamente porque tienen requerimientos incompletos, contradictorios, cambiantes y frecuentemente difíciles de reconocer. Horst Rittel lo introdujo en los años 70, sugiriendo que todos los problemas de diseño son en un sentido potenciales wicked problems, para los cuales las soluciones mal formuladas pueden conducir a problemas aún más complejos. Y yo creo que muchos nos sentimos identificados con el tipo de complejidad que los diseñadores podemos abordar y que entran en esta definición. Los argumentos de esta postura filosófica en realidad se remontan mucho más atrás, y yo diría que es casi un pensamiento aristotélico. Aristóteles introdujo un concepto que hoy es muy útil para definir intelectualmente la práctica del diseño, y en la primera presentación Iván muy claramente lo introdujo, el término tecné o techni, depende del idioma con que se pronuncie, significa algo así como aprender al hacer. Podríamos asociarlo con el conocimiento proyectual, y una interpretación aún más profunda de una epistemología del diseño debería diferenciar diseñadores hacedores de diseñadores creadores. ¿Y por qué esta diferenciación es importante? Cuando las disciplinas de diseño están limitadas a hacer, siguiendo reglas predeterminadas ajenas al proceso de diseño, la consecuencia generalmente es un diseño no muy bien diseñado, por así decirlo, o diseñado de forma disfuncional y muy usualmente insustentable en el largo plazo, sobre todo. Los diseñadores se convierten en meros actores industriales o depredadores de materiales, como lo llamaron varios autores, incluyendo Víctor Papanek, para la reproducción de diseño, planificadores de obsolencia también, y activistas del consumismo. En cambio, cuando las prácticas del diseño se alinean intelectualmente con la praxis, siguiendo el razonamiento aristotélico también, los diseñadores se vuelven creadores, capaces de ratificar, elevar
y realizar el rol de contribuyentes a la sociedad de una manera menos antropocéntrica y un poco más proactiva también. Los diseñadores podemos ser excelentes identificadores temprana frascara en sus clases. En uno de los cursos sobre fundamentos de diseño que yo también he enseñado durante muchos años en la Universidad de Alberta, introduje un proyecto llamado justamente Designers as Problem Identifiers, diseñadores como identificadores de problemas. En estas clases mis alumnos debían formar un grupo de trabajo para identificar problemas afrontables desde el diseño de los espacios, de instalaciones, de comunicación visual, de sistemas, de servicios. Y para tener un campo de acción más tangible, para los tiempos acotados de un curso de pocas horas semanales, ellos deberían enfocarse en un problema local, un problema de la ciudad, en este caso Edmonton, y más específicamente sobre temas de transporte en Edmonton. Afortunadamente Edmonton, como la gran mayoría de las ciudades de Norteamérica, es un festival de problemas de planeación urbana y de transporte, de problemas sistémicos y de problemas específicos, y esto, para mi suerte o beneplácito y el de mis alumnos, varios funcionarios municipales accedieron a recibir nuestra clase para una presentación oficial en el City Hall de la ciudad, y estos problemas hubo ideas inspiradoras dentro de los proyectos que ellos realmente disfrutaron, y a raíz de ese éxito, cada vez que mi clase era incluida en el semestre, teníamos la posibilidad de presentar en el City Hall, y lo hice durante varios años. Como ejemplo, esto sirve para ver que, por lo menos en mi caso, por primera vez, personas que tienen el poder de tomar decisiones y que fueron autoridades con cierta responsabilidad para modificar los sistemas que existían, prestaron atención a diseñadores, no como solucionadores de problemas necesariamente, pero sí como identificadores de problemas. Y eso fue muy positivo. No sé si tengo tiempo de mencionar otro punto más, Alejo, o ya estoy en los 10 minutos. Tú dime. Si el punto es el que te mandé ahí en privado, el de la trampa de la sustentabilidad, sí, por favor. Mira, puedo improvisar un par de palabras, porque lo que tengo escrito son simplemente notas. Sí, bueno, yo ya casi ni uso la palabra. Ya vamos a empezar por ahí. Y yo soy considerado un experto en el tema. Considerado por colegas, yo no estoy de acuerdo en todo, porque uno puede ser experto y estudiar específicamente sustentabilidad, pero por muchos años he trabajado en ese tema, he enseñado, he generado, diseñado parte de la currícula de diseño sustentable aquí en la Universidad de Alberta y en la Universidad de McEwan también. Y es una palabra muy útil para ponernos todos sentarnos todos a la misma mesa y discutir sobre temas importantes y el rol de los diseñadores en hacer cosas de manera más sustentable. Pero hasta ahí llegamos, digamos, es útil para reunirnos. Después, cada uno lo que interpreta sobre la sustentabilidad puede ser diametralmente diferente. La palabra sustentar en sí misma es problemática, porque la primera pregunta que debería surgir es ¿qué es lo que queremos sustentar? ¿No? Continuar lo que está o transformarlo. Y si es transformarlo, estamos hablando de cambio y no de sustentar necesariamente. Estamos hablando de primero regenerar, cambiar, repensar las cosas, y tal vez en el largo plazo, en el futuro, podamos sustentarlo. Pero eso es otra instancia, ¿no es cierto? Por eso yo soy bastante, como es en español se diría reluctant, como escéptico, por así decirlo. Escéptico, porque pienso que es una trampa para el diseñador. Es una invitación y al mismo tiempo puedes quedar ahí estancado en una discusión inútil. Está lleno de ejemplos de cosas sustentables que realmente no lo son. De hecho, acá un ejemplo que yo le doy a mis alumnos normalmente es que las compañías petroleras, que aquí tienen mucho poder en esta provincia, en Alberta, tienen departamentos que se dedican a la sustentabilidad. ¿Y qué es en realidad a lo que se dedican? Se dedican básicamente a limpiar el lío que hacen, básicamente, o a tratar de lucir verdes, por así decirlo, pero la lógica de la industria en sí misma es insustentable. Entonces, es un poco una contradicción, ¿no? Está lleno de contradicciones por el estilo. Por eso los diseñadores debemos tener mucho cuidado cuando usamos la palabra sustentabilidad. Es una buena palabra para ponernos todos en el mismo lugar y en la misma discusión, y ya lleva muchos años, entonces sirve,
pero hay que saber realmente de lo que uno está hablando cuando habla de sustentabilidad. Esa es la idea de lo que voy a escribir, ni siquiera lo he escrito, pero bueno, por lo menos aborda el comentario. Por cierto. Bueno, bien. Bueno, eso es todo, gracias. Perfecto, viene bien para después, si nos queda un rato para discutir. Sí, por supuesto. Me interesa, gracias. Encantado, Gracias, buenísimo. Carlos, muy bueno. Bueno, acá tengo que saltear, me corrigen acá en la sala si es que me equivoco, porque no los estaría viendo, a Darío González de Colombia, que entiendo que no está, salvo que esté con otro nombre. Bien. Y luego seguía Fabio Diego Gabriel Guzmán, de Argentina, que tampoco lo estaría viendo, o está con otro nombre. Ale, esos no están. Perfecto, por eso estaba preguntando, porque capaz están con otro usuario. Bien, perfecto. Entonces, siguiendo el orden, seguimos, que ahí prendió la cámara, gracias, y bienvenido. Néstor León, que no me sale de dónde eres, en fin, te presentas vos directamente y adelante, bienvenido. Hola, muchas gracias por la oportunidad, gracias a la Universidad de Palermo. Me presento, mi nombre es Néstor León, soy diseñador industrial, tengo una maestría en Derecho y Relaciones Internacionales, aparte de ser ingeniero industrial, y un doctorado en Ciencias Gerenciales. De hecho, a partir del doctorado es que nace esta premisa de trabajar en función a un modelo gerencial basado en la creatividad y la innovación. En todo caso, la intención es crear una metodología que no está enfocada en el diseño de productos o en lo que estamos acostumbrados los diseñadores, sea industriales, de ambientes o de modas, o del diseño gráfico, a relacionar, sino más bien enfocarlo a lo que tiene que ver con la parte empresarial, con la gerencia. Estudiando ciencias gerenciales me di cuenta que de una forma muy general, todos quienes estudiamos diseño aprendemos a desarrollar un pensamiento crítico que nos brinda muchas oportunidades para desarrollar habilidades relacionadas con la toma de decisiones, con la resolución de problemas, y que todas estas habilidades son definitivamente un gran potenciador al momento de enfrentarnos con otro tipo de trabajos o de desempeños, y que en mi carrera profesional en la gerencia fueron de mucha utilidad. Para este caso, este es un modelo gerencial que se basa, como les digo, en la concepción de una metodología de diseño universal que está enfocada en función a en lo que es solucionar problemas, pero en aspectos transformacionales de la organización, en toma de decisiones o en procesos administrativos. Para esto se toman una serie de premisas que principalmente están orientadas en que el desarrollo de la creatividad promueve el pensamiento creativo, y que este pensamiento creativo nos ayuda a solucionar distintos tipos de problemáticas. En todo caso, podemos considerar tres aspectos para lo que viene a ser la conformación de la creatividad. Uno de ellos es la pericia, por otro lado tenemos la motivación y por otro lado la capacidad del pensamiento creativo. Pero si lo pensamos bien, dentro de lo que viene a ser el desarrollo de la pericia, tenemos los distintos tipos de inteligencia. Sabemos, conocemos todos, en un mundo en el que la inteligencia artificial está empezando a tomar auge, que nosotros también tenemos no solamente un tipo de inteligencia, y que es la inteligencia académica, que nos miden con el coeficiente intelectual, sino que también tenemos inteligencia musical, inteligencia comercial, inteligencia espiritual o distintas otras. Y aquí es de allí donde cada uno de nosotros, que somos diseñadores o que nos desenvolvemos en el tema, que desarrollamos nuestras habilidades. Y si aparte de eso le sumamos que tenemos que una motivación para solucionar este tipo de problemas, sean estas intrínsecas o extrínsecas, que nos dan un reconocimiento para mejorar cada uno de estos aspectos, es que logramos propiciar la innovación. Y estamos en un mundo y en una actualidad en que la innovación definitivamente es el resultado de la creatividad, sobre todo cuando necesitamos no quedarnos simplemente en ideas, sino tan solo en generar cambios. En función de esto, he planteado la opción de tomar 5 pasos de lo que conocemos claramente como diseñadores, pero enfocados a la toma de decisiones gerenciales. El primero de estos pasos sería la detección de problemas o oportunidades de diseño.
que está básicamente orientado a identificar el problema que nos afecta. Cuando hablamos de estos problemas, me gustaría que lo visualizaran en un contexto de repente de tributario, de toma de decisiones, de análisis organizacional, de compra de materiales, no necesariamente de lo que nosotros trabajamos en un momento conceptual relacionado con la solución de problemas, que es lo que estamos acostumbrados a hacerlo. Y tratar de evaluar todos estos síntomas en función de no ver solamente el resultado o los síntomas del resultado, sino el problema desde su origen, es decir, identificar la causa y no el ejemplo, para poder revisarlo en función de ver y pasar a un siguiente paso, que sería revisar todos los conceptos involucrados. Así como hacemos los diseñadores, es decir, buscar asesores, buscar conocedores, investigar. Hay algo que siempre le digo a mis estudiantes, y es que los diseñadores somos de por sí investigadores. No hay forma de diseñar si nosotros no logramos investigar todos los procesos que están involucrados para lograr solucionar un problema desde una perspectiva de diseño. Entonces, esto también es completamente aplicable al desarrollo de cualquier otro tipo de decisiones en distintos ámbitos, sobre todo en los organizacionales. Y considerar, al igual que se hace en el diseño, todos los interesados, todas las personas de interés, los stakeholders que están involucrados en el proceso, no solamente verlos desde la perspectiva del diseñador, del creador, sino desde el planteamiento de cada uno de los problemas o de los involucrados integradores de este problema. Una vez que hemos pasado estas dos fases, llegamos a lo que viene a ser el planteamiento del problema, de las propuestas de solución, que es donde definitivamente uno elige la idea que puede ser mucho más aplicable a darle solución al problema. Esto está concebido, al igual como hacemos en diseño, de manera tal que esta metodología nos permita regresarnos a cada una de las fases anteriores para lograr revisar una y otra vez, o las veces que sea necesaria, tanto el planteamiento del problema como las teorías y los conceptos involucrados para poder cambiar de opinión. Y una vez que tengamos una propuesta ya identificada, pasar a lo que viene a ser el proceso de ensayo, el proceso de verificación y de la solución de la idea idónea. Cuando hablamos, o de repente cuando yo me siento frente a ustedes, mencionando una metodología de diseño que conocemos y que forma parte de nuestra vida como enseñantes, como partícipes de la enseñanza del diseño, pareciera que es como que hablar mal de lo mismo, pero cuando lo involucras en un escenario en el que las personas no están acostumbradas a realizar este tipo de acciones, en el que su trabajo es meramente administrativo, planificar, organizar, supervisar y dirigir, este tipo de acciones pueden ser verdaderamente innovadoras, sobre todo porque les permite pensar fuera de la caja en opciones que en muchos casos pudieran estar relacionadas con mantener una mente cuadrada o una mente rígida. Entonces, cuando hablamos y nos planteamos ante la necesidad de tomar herramientas creativas, podemos plantear distintas observaciones. Como les decía, entonces, en el ensayo, en la parte de verificación, es donde se elige la idea idónea, o sí, como que la propuesta idónea para solucionar el problema, y se llega al proceso de selección y la implementación, puesta en marcha, que es cuando definitivamente decidimos, esta es la idea que voy a tomar, esta es la que mejor se adapta y por aquí no voy. ¿Qué es lo interesante del diseño o de este tipo de metodologías de diseño? Que nosotros estamos acostumbrados al ensayo y al error, a probar, a considerar una idea, a considerar otra. Así como nosotros estamos acostumbrados a cambiar de métodos, de materiales, de procesos, que probablemente en otros tipos de metodologías o en otros tipos de ambientes no es usual, si lo trasladamos, logramos generar un campo de acción activo que nos permite la autorrevisión constante. Cuando hablamos de todo esto, de que existe una metodología que ha sido practicada dentro de un ámbito de estudio desde hace mucho tiempo y que la podemos presentar en otro tipo de ambientes, nos damos cuenta que hay unas conclusiones a las que se puede llegar. Diría que dos tipos de ámbito en lo que a las conclusiones se refiere. La primera de ellas es que nosotros, al momento de enseñar el diseño, ya estamos preparando a nuestros estudiantes, sin que lo sepan ellos y que probablemente sin que lo sepamos nosotros, a afrontar gestiones gerenciales, a afrontar otro tipo de situaciones
en las que se pueden desenvolver en su vida futura, ya sea como emprendedores, como empresarios, como gerentes, y que es importante que durante su proceso educativo se los demos a entender que no solamente están aprendiendo a ser diseñadores, sino que como profesionales en un ámbito gerencial competitivo también están desarrollando otras habilidades. Lo planteaba en el trabajo de Angeli Enríquez, me llamó mucho la atención, porque muchos estudiantes no se han dado cuenta que efectivamente sí están siendo preparados para ser líderes, que han adquirido a lo largo de su preparación ese tipo de enseñanzas. Y en la medida en que en pruebas como esas, en donde se hacen pruebas iniciales y pruebas finales para evaluar cuáles son ese tipo de aprendizajes, también hay otros, como los que yo estoy planteando, en los que tienen habilidades gerenciales, tienen habilidades para desarrollar problemas organizacionales que no están siendo identificados y que probablemente nosotros como profesores o como docentes tampoco los estamos fomentando, no los estamos dando a entender. Se queda en el aire, se les da una clase, se les da una explicación, pero no hay esa concientización de que están adquiriendo otro tipo de habilidades, pudiera considerarse blandas, que forman parte de su capacitación profesional. Por otro lado, lo que nos dice el análisis de esta perspectiva, de este modelo gerencial, es que también podemos enseñar o transmitir en las otras áreas de conocimiento que las metodologías que nosotros utilizamos para desarrollar el pensamiento creativo no están limitadas solamente a este campo de acción, sino que las podemos enseñar en áreas relacionadas con la investigación científica, con la investigación gerencial, con la toma de decisiones, con el desarrollo de habilidades de liderazgo, con el desarrollo de habilidades organizacionales y empresariales. Por lo tanto, ¿qué podemos definir de esto? Que hemos desarrollado a lo largo de nuestra formación académica y que estamos involucrando en nuestros estudiantes una serie, o desarrollando en nuestros estudiantes, una serie de habilidades propias de nuestra área de estudio, pero que son muy fácilmente aplicables en el resto de las áreas de conocimiento. Sobre todo porque, como siempre se nos ha dicho, los diseñadores estamos obligados por nuestra misma elección a trabajar en equipos multidisciplinares. Y cuando hablamos de nuestros equipos multidisciplinares, nos convertimos no solamente en diseñadores generalistas, que sabemos un poco de todo y que nos aplicamos un poco en distintas áreas, sino que también podemos influir positivamente, no solamente como recopiladores de información para solucionar problemas, sino que también podemos influir positivamente en el aprendizaje, en el contagiar un tipo de pensamiento creativo que forma parte de nuestro modelo de estudio, nuestro modelo de aprendizaje. No sé muy bien si ya voy en el tiempo o cuánto tiempo llevo. Básicamente esta ha sido mi explicación. Mi idea en la presentación como tal ha sido mostrar un poco cómo es el abordaje del modelo, el cual en todo caso es el resultado de mi estudio doctoral, de mi tesis doctoral, y que en muchos casos, bueno, está mucho más ampliada las premisas que lo manejan en el artículo que espero pueda ser publicado a futuro y que estoy de una u otra forma en un proceso de divulgación. Muchísimas gracias a todos por su atención, gracias por brindarme esta ventana, esta oportunidad para compartirlo, y bueno, muy agradecido con la Universidad de Palermo con este tipo de eventos que de una u otra forma ofrecen grandes oportunidades. Muchísimas gracias. Bárbaro, gracias Néstor, clarísimo, y también he apuntado algunas cosillas para que podamos conversar. Lo que me encanta Excelente. Y lo que voy viendo es cómo se van interconectando algunos puntos, cómo vamos pudiendo quizás dándose las conexiones. Algunas discusiones, algunas cosas que se conectan y que se disocian, está bueno. Vale, ¿Vos sos de Chile, Néstor? No, venezolano, Caracas. Ah, perdón, ok. De Caracas, Venezuela. Ah, perfecto. Vale. Vale. Bueno, no indiqué eso, soy profesor de diseño en la Facultad de Arquitectura de la Universidad José María Vargas en Caracas. Ahí va. Lo que es el dato que me faltaba, porque encima no figuraba en el cronograma de expositores y me quedaba la duda. Bárbaro. Perfecto, vale, raro. Muchísimas gracias. Vale, gracias a vos.
Por eso les pido que se presente justamente para que no nos quede... además porque por ahí no todos vieron la programación y está bueno que tener ese ratito para presentar. Bárbaro. Claro que sí. Vale, gracias. Y acá volvemos a Humberto, ¿verdad? ¿Estoy ¿no es cierto? Sí, es posible. Así es. Buenísimo. Humberto, ya sos el último expositor, así que cerrás vos la parte formal, Sí. con lo cual tenés tiempo y bueno, está bueno. ¿Vos vas a retomar algo de tu colega Ana o es otra cosa completamente distinta? ¿Cómo? Perdóname. Perdón, sí, muy rápido. ¿Vas a retomar el concepto, cosas de Ana o es algo distinto? No, es distinto porque otro trabajo mío. ¿Está bien? Perfecto. Adelante. Gracias. ¿Puedo comenzar? Sí, por supuesto. Sí. Perdóname, no había presentado-me. Soy Humberto López. Mi nombre social es Acan, pero estoy usando el nombre civil Humberto por cuestiones de administración y universidad, pero soy profesor de la Universidad Federal de Alagoas. Alagoas es un estado brasileño de mismo nombre, Alagoas. Soy coordinador del grupo de investigación laboratorio de chafurdos de la moda. Chafurdos, como había dicho, es una palabra difícil de traducir porque significa muchas cosas como conflicto, revuelta, pero es como una pelea en parte de Brasil. Estos trabajos que tengo presentado como de Ana y este que voy a presentarlos ahora, es un trabajo de origen de este grupo y específicamente este trabajo es un trabajo que hice en mis clases en el curso de moda en la Universidad Federal de Alagoas. También voy a presentarlo en portugués, ¿está bien? Voy a comenzar ahora. O nome do trabalho é Interdisciplinaridade entre Estética e Desenho de Moda. Esse trabalho eu comecei a perceber a importância de relatá-lo, porque ele é uma narrativa, quando eu dei pela segunda vez a disciplina de Desenho de Moda no curso técnico de produção de moda na Universidade Federal de Alagoas, durante a pandemia da Covid-19. Eu tive essa primeira experiência em 2020.2, no semestre, no mesmo formato, e tive dificuldade de lecionar o conteúdo. Então, eu costumava já em sala de aula, né, trabalhando com o discente, movimentando, segurando as suas mãos para uma maior desenvoltura no riscado do papel e na instrumentalização das ferramentas de desenho. Então, minhas dúvidas eram muito inquietantes. Como é que eu ia dar aula no formato remoto, online, sabendo que eu não poderia fazer essa ajuda, né? O que eu devia fazer? Quais seriam minhas propostas pedagógicas que eu devia adotar? Minhas inseguranças também pautavam a realidade de um isolamento social que vivíamos e, como docente, isso me desestimulou durante o semestre de 2020.2. Ao término desse semestre, na última aula síncrona, realizei uma avaliação junto aos discentes para que pudessem caracterizar os resultados da disciplina de desenho de moda, destacando pontos positivos e negativos por meio de uma abordagem verbal, coletiva em aula, transmitida por sala virtual do Serviço de Comunicação por Vídeo Google Meet, e respondendo a um formulário anônimo digital, onde, entre outras coisas, puderam avaliar meu desempenho profissional diante das tecnologias digitais, as abordagens pedagógicas que selecionei, o conteúdo e a organização dele. Então, este é um relato de uma experiência de interdisciplinaridade das estratégias didáticas que adotei diante da insegurança do ensino remoto devido à pandemia da Covid-19. O objetivo geral deste relato é narrar a proposta da utilização do ecodesign para as disciplinas de Estética e Desenho de Moda do curso técnico de produção de moda da Universidade Federal de Alagoas, durante o semestre de 2021.1, que foi o semestre depois que eu tive a primeira experiência com o ensino remoto, a fim de caracterizar as circunstâncias do momento pandêmico e suas formas de ensino, planejando alternativas caracterizadas pela educação online. Primeiramente, eu gostaria de falar da estrutura de avaliação do semestre da UFAL, né, da Universidade Federal de Alagoas. Ela conta com duas modalidades principais: duas avaliações bimestrais, denominadas respectivamente de AB1 e AB2, nesta ordem.
Para aprovação do discente, é realizada uma média aritmética simples, em que o discente deve pontuar 7, de uma nota de 0 a 10. Caso não atinja a média, pode realizar reavaliações referentes a cada AB que não atingiu a média e até mesmo uma prova final. Foi na AB2 que planejei uma avaliação conjunta entre as disciplinas citadas anteriormente. A proposta para todos concentrava-se em um look diferente feminino que mesclasse tanto as técnicas de pigmentação natural do café, ao menos este tipo de pigmentação natural, com a texturização já referida. Houve discentes que desenvolveram 2 looks diferentes, com o propósito de explorarem as técnicas de maneira separada. Para explanar o conteúdo, em 3 aulas síncronas de estética, discuti uma unidade chamada Ecodesign, que foi distribuída em 3 assuntos: conceitos, indicadores e princípios da temática em causa. Foi na última aula dessa unidade que tratei de apresentar 2 técnicas em desenho de moda que haviam sido discutidas na disciplina anterior. A primeira foi a poluição por meio do tingimento e a segunda tratava do reaproveitamento de materiais. Assim sendo, ao discutir com os discentes o problema da poluição aquífera do tingimento ocasionado pela indústria têxtil, propus-lhes que a coloração dos croquis que criassem fosse realizada com um tingimento natural e que houvesse uma texturização tridimensional de parte de seus desenhos com materiais alternativos não confeccionais para a confecção dos desenhos. Encorajei-os a utilizar a técnica de coloração do café, exibindo-lhes um vídeo do YouTube com a profissional a realizar a forma de atingir um croquis com diluições moderadas e mais forte de um café solúvel em água. O vídeo também destacava o uso da técnica com a coloração com caneta. Por essa razão, permiti que os discentes pudessem realizar técnicas mistas, caso desejassem e achassem julgar oportuno para suas propostas. Além disso, orientei-os a não se limitarem unicamente com o uso do café. Poderiam utilizar outros pigmentos naturais, como temperos, ervas e chás. Um dos discentes, graduado em gastronomia, mostrou-me uma experiência com o tingimento com temperos de cores em tons terrosos, verdes e amarelos. O tom mais alaranjado que utilizou para colorir uma diluição de açafrão em água. Outro discente procurou o equilíbrio do seu desenho, um vestido longo com 2 tons dos pigmentos naturais, beterraba e café. Ademais, para concretizar o croquis, o uso de materiais alternativos não convencionais a um desenho deveria ser utilizado para a confecção do look. Como materiais alternativos, pontuei a utilização de restos de materiais que provavelmente os discentes destacariam ou descartariam e não refletiriam inicialmente para realizar um desenho, além de materiais como os lápis de cor, canetas e tintas como aquarela e guache. Aquele discente, graduado em gastronomia, propôs um croquis de um ser antropomórfico feminino que denominou como um possível personagem de jogos digitais, batizando-o de X, remontando ao nome da letra do cromossomo responsável pelo sexo humano, X. A X era uma mistura de ser humano com caranguejo. Sua pele alaranjada, que remetia à cor da estrutura externa do animal aquático, foi tingida com a diluição do açafrão em água e, para texturizar a roupa no croquis, o discente priorizou a colagem de flores naturais em tons em todo o vestido. Ele mostrou uma fotografia com a X, primeiramente, com as flores ainda não secas, e logo depois que as flores secaram. Em ambas as possibilidades, os efeitos causaram um impacto positivo, quando exibiu as 2 imagens do croquis da X, antes não secas e após secas. Para mim e os colegas via serviço de comunicação por vídeo do Google Meet. O discente considerou uma criação menos expressiva, porque ele achava que não era tão importante, porque não se baseava pelas ideias da alta costura, mas ele foi refutado, né, por nós mesmos quando nós percebemos esse tipo de beleza dentro das possibilidades que foram apresentadas por esse tipo de trabalho. A maioria dos discentes não se arriscou em utilizar outros tipos de corantes naturais, priorizando o pigmento do café. Outro discente ainda chegou a utilizar a beterraba. A educação online, considerando essas possibilidades, não é uma novidade quando se aborda os critérios da própria educação à distância no Brasil. No entanto, esse tipo de educação, desenvolvida a partir do ensino remoto, em razão das circunstâncias do isolamento social da pandemia da Covid-19, inquietaram-me como docente, a fim de promover um ensino de mais qualidade. A urgência de adaptação surpreendeu-me ao lidar com os mecanismos didáticos para o ensino das disciplinas em causa.
Primeiramente, tratei-as como se fossem disciplinas presenciais, tentando buscar os mesmos aportes metodológicos desta última modalidade. Encontrei uma frustração a partir daí. Quando resolvi ser avaliado pelos discentes, eu já estava em processo de reconhecimento da adaptação que eu tinha que fazer. Eu desejava aprimorar-me para as disciplinas, os possíveis semestres letivos vindouros que ainda permanecem na modalidade remota. Outro critério que me trouxe frustração foi o fato de as disciplinas ocorrerem de modo modular, né? A gente colocou disciplinas que aconteciam semanalmente. Logo depois que a gente mudou para esse tipo de disciplina remota, semanal, que aconteciam de forma separada, como na modalidade presencial. A realidade mudou quando, ainda no ensino remoto, no semestre de 2021.1, voltamos a adotar o aspecto semestral. Ao invés de ministrar uma disciplina em 2 semanas, como acontecia na maneira modular, passamos a ministrá-la em 15 semanas. Houve mais tempo para observar a evolução dos discentes, tanto na criticidade proposta pela necessidade teórica da estética, como o desenvolvimento da desenvoltura com a prática em desenho de moda. O planejamento, ao sofrer alterações, tornou-se mais complexo no formato modular. Já no semestral, era possível refletir mais sobre modificações no cronograma e na estrutura do plano de ensino, como propósito de atender às necessidades dos discentes, bem como as adversidades e peculiaridades de cada turma, pois havia mais tempo para que eu pudesse refletir sobre as atividades que proporia. Esto es. Bueno, algunas cosas pude enganchar. Entendí unas cosas interesantes sobre el tema de las coloraturas, de las materias primas que usaste y todo eso, que me pareció interesante y que me gustaría, ya que estamos, que fuiste el último, que ya hemos terminado, si quieren, gracias Ana, justamente iba a pedir eso, si quieren prender las cámaras, así podemos abrir un espacio de debate, ya que nos queda un rato, que está buenísimo, porque tengo muchas cosas así como en la cabeza que me gustaría ir disparando y a ver si nos ponemos en acuerdo o en desacuerdo, no importa. Lo importante es democráticamente debatir lo que está buenísimo, y ya que seamos, que provengamos de tan diversas culturas y ámbitos del diseño, ya me parece un montón, así que está genial. Gracias. Humberto, entonces, para terminar de entender, si ahora me lo podés poner en una oración. Sí. ¿Cuál sería entonces el propósito final de esto que vos estuviste comentando? Sim, porque foi trabalho interdisciplinário de 2 classes, estética e desenho de moda. Então, a necessidade foi tentar trazer o problema da pandemia de COVID-19 em el trabalho remoto que hacemos em Brasil, porque não foi possível a presença nas classes. Então, eu tinha que fazer trabalho de desenho que no es posible con mis alumnos, que segurar sus manos, intentar comenzar a diseñar moda, porque ellos están muy inseguros en el principio. Entonces, como soy profesor de las 2 clases, que estética y diseño de moda, propuse una avaliación conjunta con las 2 clases y usé la discusión de estética de ecodiseño para hacer las mismas cosas en diseño de moda. Y los pigmentos naturales fueron muy importantes para hacer una discusión, mismo en diseño, para abrir las mentes de los alumnos. Entonces, usé pigmentos naturales como café y de otros vegetales, para que pudiesen intentar hacer las mismas discusiones de estética con las posibilidades de diseño de moda. Y que percibir que los alumnos les gustaron de la propuesta y hicieron no solo la propuesta con café, mas con otros pigmentos naturales que no sé traducir los vegetales, porque son difíciles. Pero también como docente aprendí a tener otras técnicas que me limitaban el presencial, porque siempre estaba acostumbrado a hacer cosas en la modalidad de enseñanza presencial y no sabía cómo hacer en la modalidad
remota, online. Entonces, aprendí que debía usar más vídeos, debía usar un poco de más interacciones con los estudiantes, que me dio otras posibilidades de trabajar con ellos, mismo de esta manera. Bien, perfecto. Ahí me quedó más claro. Y me das el pie para pensar dos cosas que me parece que de alguna manera se interceptan o vinculan con un poco todo lo que venimos hablando y que, bueno, ahora les doy la palabra al resto, por supuesto, ¿no? Que es esta idea de, bueno, por un lado, los estudiantes, nuestros estudiantes, yo no aclaré, soy docente también, me especialicé en Historia del Diseño, estoy en la UBA, en la UP y también en la ORT, o sea, en 3 instituciones distintas y muy diversas y muy variadas en sus metodologías, con absoluta libertad para manejarme de diferentes maneras en cada una, y eso me permite esa diversidad también y esa soltura para poder manejarme con diferentes propuestas de acuerdo al ámbito que me convoca, ¿sí? Entonces, por un lado es el desafío de, bueno, ¿qué hacemos con los estudiantes? ¿Cómo hemos sobrevivido y cómo nos hemos adaptado nosotros y ellos en esa situación que fue la pandemia, que nos sigue, digamos, poniendo el desafío de enfrentarnos, porque entiendo que le pasará a la mayoría de ustedes que estamos todavía en una enseñanza híbrida, algunas cosas son presenciales, otras virtuales. ¿Es así? Sí, sí, ¿No? perfecto. Sí. Perfecto. Ya, ok. Entonces, estamos todavía en proceso de ver cuál es esa nueva normalidad a la que todavía no hemos llegado o estamos en proceso. Y más que nueva normalidad, diría nueva humanidad, ¿no? Nuevo humanismo, ¿no? En términos más filosóficos, quizás. Pero por otro lado, también, ¿qué hacemos nosotros? ¿No? Y ahí retomo un poco algunos temas que se hablaron del rol del diseñador, del rol nuestro como educadores ante el liderazgo, ¿no? Y me propongo preguntarme, y lo he anotado por ahí, ¿qué es ser líder en el siglo XXI, pospandémico? ¿Hasta qué punto, según lo que ha hablado, muy interesante todo lo que la investigación de Angelique, hasta qué punto herramientas como la psicometría realmente están actualizadas, son válidas, o generan un discurso unificador de un personaje como el diseñador o los diseñadores y las diseñadoras, que en realidad creo que lo que más va a hacer de estas disciplinas, de las disciplinas del diseño, algo único y realmente que cambia el mundo, es la individualidad de cada una y uno de esos profesionales, ¿no? Ese gesto humano, justamente demasiado humano, en términos de Nietzsche quizás, de plantarnos como una individualidad que puede presentar nuevas realidades, que puede observar desde su punto de vista único e irrepetible, y a partir de sus saberes previos, sus experiencias previas, desde el minuto uno de que viene a este mundo en adelante, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de estudiante recibimos ante todo, ¿no? ¿Qué tipo de individuo, lo más individuo posible? Y me imagino que, bueno, a ustedes les pasará, a mí, por lo menos en la UBA me pasa a veces, en la Universidad de Buenos Aires, que son grupos muy numerosos, sin embargo, desde el primer día tratamos de identificar algún rasgo, porque obviamente no nos vamos a acordar de todos los nombres, los apellidos, de dónde provienen, de qué provincia o ciudad o lo que fuera, pero sí algún rasgo identitario, identificador de ese individuo que nos permita a lo largo de ese breve tiempo que tenemos al estudiante a nuestro lado, acompañándolo en términos de botánica o de jardinería, como tutores, ¿no? Apoyando, ¿no? El tutor, esa idea de alguien que apoya por determinado momento mientras esa planta crece, y luego la liberamos y la dejamos que siga creciendo por sí sola. Bueno, ese momento tan enriquecedor para nosotros como docentes y para ellos como estudiantes, esperemos, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para registrar esa individualidad y potenciar que la realidad es que todos son líderes,
Porque, ¿qué es ser líder hoy en el siglo XXI? Eso es lo primero que me pregunto. A ver si alguien me tiro esa pregunta, primero que nada, ¿no? A ver quién se anima a retomar. Alejo, sí, Dale. si me permiten. Sí, Creo obvio. que gracias, algo muy importante que logré anotar, ¿verdad? Que tenemos como puesta en común todos los expositores que nos encontramos acá, es el tema de la resolución de problemas. Colocar al estudiante en un punto en el que sea él quien busque de forma creativa soluciones ante diversos problemas, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, ¿qué podemos decir o cómo podríamos definir a un líder? A esta persona que se le puede identificar a través de la resolución de un problema y que sepa guiar, por ejemplo, o liderar, valga la redundancia, ¿verdad? Con el término, hacia una mejor solución, hacia una solución más efectiva. Ahora, con respecto a lo que tú comentabas, y es uno de los vicios que se tiene desde la psicometría, ¿verdad? Este aspecto de cómo podemos identificar a un líder, o ya sea, ¿verdad? Otras competencias blandas, como la dirección estratégica, la gestión, etcétera, ¿cómo lo podemos identificar sin caer en encasillar a través de herramientas, ¿verdad? Claramente es, insisto, ¿verdad? Estos vicios que se tienen desde las herramientas psicométricas, que por ejemplo no podemos, el ser humano es tan complejo, ¿verdad? Y nosotros podemos ser líderes en ciertas situaciones o ciertos contextos particulares, más en otros contextos, pues ciertamente pasamos a una parte tras bambalinas, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo a través de la psicometría podríamos identificar ciertos aspectos básicos, ¿verdad? Orientándolos a contextos muy específicos, pero no podríamos decir, ¿verdad?, que la persona es líder en todos los contextos que se pueden evaluar. La misma psicometría, ¿verdad?, tiene entonces estos vicios. Muchas veces, por ejemplo, cuando los estudiantes están en una entrevista laboral, puede que ellos ya de por sí sean bastante talentosos, sean líderes natos, etcétera, pero se ponen muy nerviosos y sea como sea, en la misma entrevista laboral, la misma prueba psicométrica puede fallar por el factor nervios, por ejemplo, o algún factor del contexto que ellos estén viviendo, ¿verdad? Algo que les haya sucedido en el ámbito profesional, académico, personal, etcétera. Entonces es bastante complejo y acá traigo también uno de los, y me gusta traerlo, ¿verdad? Una de las cuestiones que me llevaron a cuestionar mucho de los resultados que obtuve en la investigación, esto a manera de discusión de la propia investigación, pero el llamado efecto Forer, no sé si lo han escuchado, pero el efecto Forer consiste, ¿verdad?, en que a pesar de que se hagan evaluaciones psicométricas o evaluaciones de personalidad, de rangos del individuo, de igual manera el ser humano es tan complejo que cualquier persona puede caer en ese tipo de descripciones. Entonces, desmiente básicamente todo lo que conocemos de la psicometría. Entonces, ¿cómo saber utilizar estas herramientas ante contextos muy particulares y poder identificar, ¿verdad?, a los líderes? Y reitero, ¿verdad?, tomando las palabras de los compañeros, ¿verdad?, que han estado acá exponiendo, cómo podemos identificar un líder a través de una solución de problemas estratégicos, más allá de la ejecución per se del diseño gráfico. O el diseño en cualquier ámbito, ¿verdad? Diseño arquitectónico, diseño gráfico, de modas, etcétera. Gracias por el espacio. Ahí les doy la palabra a que tiene levantada la mano, gracias. Dos cosas pienso, ¿no?, en torno a todo esto. Esto que decía, ¿qué es ser un líder? Pero que no para nosotros que tenemos ya, digamos, cierta edad, cierta experiencia y ciertos parámetros o paradigmas de lo que es ser líder, ¿no? Me preguntaba qué será ser un líder para un estudiante universitario que está buscando todavía su identidad como individuo, empezando por ahí, partiendo de esa base, ¿no? ¿Qué puede entender como un líder? Digo, sin duda que sabemos que son fanáticos de Marvel, de DC, digo, del manga, digamos, de ciertas cosas que uno diría, bueno, un líder puede ser un héroe, un superhéroe, en términos incluso de la tragedia griega, ¿no?, pensándolo más ampliamente, pero digo, o realmente necesitamos más líderes o necesitamos más pares y que todas esas diversidades de personalidades, ¿no?, una persona introvertida, una persona extrovertida, una persona que por ahí puede liderar ciertos elementos de un grupo, porque vos muy bien lo dijiste también, y creo que alguien más en la sala también habló, creo que fue Néstor, que habló también de esto de los equipos, ¿no?, que es algo tan propio de nuestra disciplina que ya desde nuestra formación eso está muy inherente en la disciplina, en la interdisciplinariedad también, que también hablaron ustedes, ¿no?, en relación bueno, no es solamente saber de diseño. Casi todos mis estudiantes no solamente son de diseño industrial, están haciendo ya de per se generalmente cosas de diseño gráfico,
¿no? O están metidos en temas de sustentabilidad o ecodiseño como una cosa que también es, digamos, pertenece a la disciplina, pero está por fuera también. Es mucho más amplio políticamente hablando incluso. Entonces, bueno, eso, y lo quería vincular a algo que dijo Néstor también, que habló de lo creativo, ¿no? Hay un libro muy lindo que se llama ¿Por qué sos creativo? Why are you creative? Un libro medio viejo, que es una recopilación, no me acuerdo quién era el que lo recopilaba, pero agarró a diferentes personalidades del mundo del espectáculo, del arte, de diferentes ámbitos, y les preguntaba, ¿por qué sos creativo? Siempre me acuerdo la respuesta de David Bowie, que entiendo que todos y todas conocerán a David Bowie, que su respuesta fue una página, una hoja, agujerear una hoja, este gesto. ¿Sí? Un gesto que hizo un artista argentino, Lucio Fontana, en la década del 50, como, ¿no?, transgredir la tela, transgredir el espacio mismo, ¿no? Y para mí la idea es que, sin duda, que todos y todas somos creativos, y todas y todos somos líderes. El tema es cómo llegar a esa idea de líder, y dependiendo qué es ser un líder, insisto con esto, y a esa idea de que se puede ser creativo, porque todos somos creativos. Creo que es un rasgo humano, los dos, porque pensaba también un líder, ¿no?, en el siglo XXI, pero pensaba en el inicio de nuestra humanidad. Digo, cuando éramos lo que éramos, ¿no?, todos teníamos que ser líderes para autosustentarnos, para sobrevivir ante un mundo que no nos daba el fuego, no nos daba ningún espacio, había que sobrevivir para conseguir el alimento diario, cotidiano, ¿sí? Y eso es un líder, es alguien que, primero que nada, es un líder consigo mismo para poder subsistir en este mundo. Y eso es lo que no sé si estamos entendiendo nosotros como docentes, hasta qué punto lo primero, antes que enseñar cualquier disciplina, cualquier metodología, cualquier teoría, es, bueno, gente, ¿cómo hacen ustedes para sobrevivir en este mundo? Con la profesión que elijan, con lo que elijan, ser que les interese, que los apasione, pero con una idea de subsistir y de salir adelante en sociedad, ¿no? En equipo, en una cosa lo menos individualista posible, que es a donde nos viene llevando todo este mundo maldito. Creo que Carlos fue el primero que levantó la mano, no sé, yo los tengo en orden ahí, Carlos, Iván y Néstor. Sí, bueno, déjame bajarla porque sí, estoy Dale. hablando ya. No, eso quería, bueno, agregar, como comúnmente se dice aquí en Canadá, los 2 cents, dicen, ¿no?, un granito de arena a la discusión. Yo les cuento un poco, ya que estoy, sobre mi experiencia aquí en Canadá con respecto a algunas cosas, algunos conceptos como por ejemplo, el liderazgo, ¿no? Acá creo que genera bastante ansiedad, sobre todo en los estudiantes jóvenes y en los que inician una carrera. Es bastante problemático el término. No el término en sí mismo, pero el concepto, porque depende de cómo se entienda, ¿verdad? Y yo preferiría, por ejemplo, usar la idea de tomar la iniciativa. Uno puede tener la capacidad de tomar iniciativa. No necesariamente ser un líder, porque se puede confundir, ¿no?, el tema del liderazgo. Acá no hay aviso que busque diseñador o lo que sea, el trabajo que sea, que no mencione leadership. Que los que aplican tienen que tener leadership. Y eso genera ansiedad. La palabra Es una presión, es una presión. Y al mismo tiempo una confusión y al mismo tiempo una contradicción, porque de alguna forma no podemos ser todos líderes de facto, de hecho, no podemos ser todos líderes en el sentido de aplicar, de tener una función de líder ante un grupo. Yo me acuerdo de una frase que decía mi abuela, más o menos, que mucho cacique y poco indio, ¿no? Si somos todos lideramos algo, nadie va a seguir a nadie. Y yo creo que
hay que aprender muy bien, hay que saber muy bien elegir a quién seguir también, porque uno no puede tener todas las posiciones de liderazgo que se necesitan en un equipo, en una organización, en una institución. Entonces, uno desde su lugar puede tomar iniciativas, ¿no? Y eventualmente caer en la posición de tener la responsabilidad de liderar. Yo he tenido distintas responsabilidades de liderar grupos, proyectos, etcétera, pero son casi situaciones que a uno le llegan, ¿no? No es que uno busque necesariamente ser el líder de algo, sino tomar la iniciativa es muy diferente. Me parece que esa distinción es importante de transmitir a los alumnos, porque Total. si uno les saca esa presión a ellos, de que leadership significa tal vez otra cosa, ¿no? No es un requerimiento ser líder para tener ese trabajo, sino que el requerimiento es tomar iniciativas, animarse, ser responsable. Eso me parece a mí más importante. Y saber elegir quién va a cargo de algo. Y uno puede apoyar, seguir y desde su lugar tomar otras iniciativas. No sé, no tengo una respuesta clara para todo esto, pero a mí me sorprendió desde el primer día que llegué aquí a Canadá cómo presionaban con la palabra leadership, ¿no? Y puede ser un problema. Está buenísimo, además genial que arrancaste vos desde un lugar central, no periférico como los nuestros, que, digamos, es muy distinto, ¿no? Claro, O sea, se entiende en sí, esos términos de Canadá, se entiende sí, un líder como alguien que puede tener un cargo gerencial sí, en una corporación, en una fábrica, en una empresa claro, importante, en una exacto, multinacional y todo eso, que acá claramente exacto. no es tan así. Entonces, No, pero fíjate qué interesante también que lo que mencionabas al principio de todo, Alejo, de cómo cambiaron las cosas, cómo están cambiando las cosas. Ha exacto, cambiado muchas cosas. Incluso la idea de centralidad ha cambiado, porque total. realmente ya no es tan importante la situación geográfica, digamos, de las cosas, sino que más bien se ha mezclado y se ha puesto un poco difuso hasta términos como centralizar algo, ¿no? Por lo que en realidad pone más en conflicto todavía la palabra liderar, porque ¿desde dónde? Total. ¿Cómo? ¿Desde qué lugar? ¿Cuándo? Claro, Claro. exacto. Y de hecho, yo pensaba eso, digo, en nuestros países periféricos, en países en permanente crisis como acá Argentina, ¿no? Un líder, y pensando en todo el movimiento de emprendedurismo que surge a partir de la crisis del 2001 para acá. Digamos, claramente un líder es alguien que se puede autogestionar y puede Exacto. generar un espacio de liderazgo propio por fuera de toda institución, de toda corporación y de toda Sí. mega estructura que de hecho casi no existe acá. O sea, sí, si lo quieren pensar afuera, algún país central, pero si no, es como medio raro, ¿no? De hecho, Entonces, las crisis, ahora que mencionas, las crisis generan liderazgo, generan oportunidades de liderazgo. exacto. Si uno mira el lado positivo, si se puede mirar algún lado positivo, es ese, ¿no? El aprendizaje Y sí, por otro lado, retomo algo que vos dijiste también, y que lo vinculo con esto de las crisis también generan líderes peligrosos. Digo, la historia claro, nos ha también vinculado, y los estudiantes lo saben, y más uno que da claro. historia, digamos que hay líderes que realmente mejor olvidarlos que recuperarlos, ¿no? Que tenerlos en la memoria. Está bien. A menor escala, tal vez, por eso es tan importante cuando uno es educador, eh, 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 generar personas que tomen decisiones que sean, eh, ahí no encuentro la palabra, me sale en inglés, perdón, pero es literate, pero ¿Cuál? literate, o educadas, personas educadas que tomen decisiones. Digamos, Es tratar de esto, que las personas que van a tomar, en las que vamos a tener que seguir, que sean lo más educados posibles, porque si no caemos en ese peligro de líderes peligrosos, ¿no es total, cierto? y sumo a esa Sí. palabra una más que para mí es como la palabra clave para mi práctica docente cotidiana, que es la reflexión. O sea, el conocimiento y la Claro, reflexión. Porque sí, si nosotros reflexivos. igual, digamos, claro, que seamos reflexivos, que sean reflexivos, porque ese es el punto para mí clave para que ellos no sigan cualquier líder, no quieran querer ser un líder que no existe o que va a ser inalcanzable o que va a ser peligroso. A eso Claro, por ahí pensaba, ¿no? claro, claro. No sé, Néstor o Iván, quien había levantado primero la mano, ustedes sabrán. Bueno, a ver, no sé qué orden ves tú. Así Así, que así lo no, estamos haciendo, dale para ya. adelante.
Bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Pensar en estos términos, en estas definiciones de qué es el líder. Creo que también a veces nos dejamos llevar mucho por cómo los tiempos nos imponen ciertos clichés, ¿no? El liderazgo, esto de ser emprendedor, de ser innovador, ¿no? Y todos tienen que ser emprendedores, todos tienen que ser innovadores, todos tienen que ser líderes, Creativos. ¿no? Como cuando empecé terminando, me acuerdo la universidad, empezamos una pequeña empresa con unos compañeros y en broma decíamos, sí, somos tres empresa de gerentes, ¿no? Todos gerentes. Un poco difícil, ¿no? Sí, yo coincido con ustedes en el tema de la reflexión, creo que ya lo decía Donald Trump, ¿no? El profesional reflexivo, ¿no? ¿Sí? Y ahí retomo un poco el tema de mi ponencia de la idea de las artes liberales como este pensamiento integrador. Yo creo que hemos caído mucho en esta trampa de las categorías, como decía Buchanan, ¿no? O sea, ver las cosas desde ciertas categorías cerradas, ¿no? Y hemos perdido esta habilidad de posicionarnos en diferentes sitios. Y para ser capaces de hacer eso, yo creo que nuestros estudiantes deben estar formados para ser reflexivos, justamente generar un pensamiento crítico. Y yo tomé este tema porque, bueno, yo trabajo en una universidad de artes liberales, que creo que es la única aquí en el Ecuador, creo que más bien en Canadá o en Estados Unidos es más abundan un poco más, ¿no? Las universidades de artes liberales. Pero es curioso porque, claro, aquí las materias, los cursos de especialización propiamente en diseño comunicacional, que es la carrera donde yo estoy, son muy pocos, ¿sí? Y de ahí los estudiantes toman más, se llama materias de colegio general de la universidad y materias de colegio general aquí del colegio, que se llama aquí, no la facultad, ¿sí? Y es interesante, mis clases, yo tengo estudiantes de ingeniería, estudiantes de psicología, una vez tuve médicos, he tenido, bueno, diseñadores, por ahí, uno que otro, publicistas aquí, he tenido periodistas, he tenido de todo, ¿no? Y claro, es interesante esa formación un poco diversa que tienen los estudiantes de aquí, y cuando luego salen a la práctica profesional, yo les veo más bien como herramientas de hackear el sistema. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y cómo enseñamos a nuestros estudiantes a poder hackear el sistema para luego poder vivir haciendo lo que a ellos les gusta. Bien, ¿sí? Y desde ahí se convierte en una especie de conocimiento incorporado de ellos, ¿no? Y esa idea de hackear el sistema lo llevan luego a otras cosas, a otros ámbitos, ¿no? ¿Sí? Y esas propuestas diferentes, como decía Carlos, desde cómo concibes el problema, cómo eres capaz de definir, caracterizar el problema de una manera diferente, ¿sí? Poco a poco te comienza a generar esta idea de liderazgo en los ciertos ámbitos que ellos les tocan, ¿no? ¿Sí? Eso me pareció interesante rescatarlo, ¿no? Yo creo que tal vez nuestro rol docente es este, ¿no? Cómo enseñamos a nuestros estudiantes a hackear el sistema, ¿no? A ver las cosas de manera diferente para poder hacer lo que ellos al final, bueno, vivir, ¿no? Haciendo lo que ellos les gusta. Iván, recién que nombrabas esto de que tenías estudiantes que provenían de diferentes saberes y eso, ¿esto te referís a grado o a posgrado? Mi carrera está en pregrado, ¿no? Estamos recién en la licenciatura, digamos así, ¿no? No es un posgrado. Es interesante, digamos, la manera de concebir esto desde una universidad de artes liberales. Yo estudié en otra universidad, católica, aquí en Quito, ¿no? Y claro, éramos diseñadores, ¿no? Entonces, digamos, la carrera de diseño, y eso es lo que veíamos, y pasábamos en ese entonces, era 10 semestres haciendo eso, ¿no? Y claro, acá es diferente, eso me llamaba mucho la atención, porque claro, como que reciben diferentes, digamos, maneras de ver las cosas, ¿no? Me resulta curioso, por ejemplo, cuando los ingenieros van a las clases de diseño, es como una manera diferente de entender lo que en ingeniería de pronto les enseñan de manera diferente, y luego hay materias en donde se encuentran con estudiantes de otras carreras, ¿no? En general, entonces Sí, perfecto, un poco esto me ha llamado a mí la atención. Pero eso me resulta completamente enriquecedor, y es un poco lo que mencionó Humberto de cómo fusionó dos ámbitos, y en realidad ahí es cuando uno, que es la vida misma, cómo uno se va dando cuenta que todos los ámbitos se interconectan, porque uno está permanentemente relacionándose en lo cotidiano con otras disciplinas, desde lo profesional y desde lo personal, digo, todo el tiempo.
y eso es algo también que se trabaja, que estamos tratando con algunos colegas de trabajar mucho, que es esta idea de los saberes previos, ¿no? De que todos los estudiantes y todas las estudiantes que llegan al pregrado tienen saberes previos, tienen inquietudes previas. Música, artes variadas, teatro, cine, todas cosas que en un momento cuando nosotros éramos adolescentes era el salir a conocer el mundo, pero ese salir a conocer el mundo es lo que nos forma y lo que nos debería seguir formando. Y es lo que deberíamos mantener, esa curiosidad de Exacto. muchas cosas, ¿no? Exactamente. A ver, curiosamente, mientras estábamos aquí en la ponencia, estamos filmando un video de promoción de la carrera, y me decían, ¿no tienes unos libros ahí que quieras poner en la mesa, así que se vean bonitos? ¿No? Y bueno, saqué algunas cosas de mi tesis de investigación. Sí. Y claro, me puse a ver acá la época, ¿no? De mediados del siglo XX, ¿no? Claro, ¿qué categoría le pongo, por ejemplo, a un personaje? No le conozcan como Jaime Andrade Moscoso, que era un artista, arquitecto, diseñador ecuatoriano de los años 50, 60. Este hombre hacía de todo, ¿no? O sea, es arquitecto y hace también arte, y hace diseño, y claro, es qué podemos decir desde donde estamos, ¿no? Desde el lugar que adoptamos, qué cosas aportamos hacia el arte, hacia la arquitectura, hacia esas categorías que desde nuestro pensamiento moderno nos hace entender el mundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta capacidad de romper categorías, qué podemos decir desde el lugar donde estamos, creo que es lo que podemos de pronto, ese gusanito podemos inyectarle y meterle a nuestros estudiantes. Yo creo que con eso ya es bastante. Básicamente de donde provienen nuestras disciplinas del diseño, ¿no? De esa variedad y esas variaciones increíbles que eran de todo y no eran nada, pero forjaron todo esto que es el diseño, ¿no? A partir de arquitectura, ingeniería, ilustración, teatro, ¿no? Tantas cosas, vestuario, tantas cosas que confluyeron en determinadas disciplinas por la especialización que propone la enseñanza misma, la profesionalización misma del diseño y de la vida, ¿no? Que en realidad lo que nos hace finalmente es estancarnos o meternos en pequeños anaqueles, pensando que uno porque es diseñador industrial no puede hacer moda, o porque es gráfico no puede hacer un producto, o porque es arquitecto no puede hacer una silla. Y la historia misma nos demuestra que no, que es todo lo contrario, que cuanto más diversidad tengamos y más interactuemos con otras profesiones, más rico va a ser nuestro vínculo con lo que diseñemos, pero sobre todo nuestro vínculo con el usuario y con los colegas que trabajamos en esa creación, ¿no? Néstor, todo tuya la palabra. Bueno, en la medida que han venido conversando, se le han sumado temas que quisiera conversar, pero respondiendo a tu primer planteamiento sobre lo que pudiera ser el liderazgo para estas nuevas generaciones, nuestros estudiantes, considero, como dice Carlos, si no me equivoco, que no es necesariamente prepararlos para que sean líderes, sino que tengan las herramientas para ser líderes. Yo considero que lo que necesita un egresado o un recién graduado para enfrentarse al mercado del trabajo y lograr esa habilidad es, primero que nada, tener seguridad y confianza en que sus saberes le van a permitir afrontar un mercado de trabajo. Si tú te gradúas sin tener ese conocimiento, o esa confianza de que tienes el conocimiento, vas a llegar temeroso, vas a llegar sin seguridad, te vas a poner nervioso y no vas a saber cómo afrontarlo. Lo planteabas tú cuando comentabas que desde la antigüedad era el líder quien de repente asumía el reto y decía, bueno, vamos a cazar el animal, vamos a llevar al grupo adelante. Pero con respecto a no solamente ser líder, también está el tema de que tiene que ser empático. Tiene que saber cuáles son las necesidades de los demás, tiene que entender que también tiene que pasar tras bambalinas, como decía la compañera, tiene que saber en qué momento asumir el reto de ponerse adelante y en qué momento ponerse atrás. Sobre todo porque cada vez nos encontramos con que, y ocurre mucho con los estudiantes, y bueno, con todos, a mí me ha pasado, que uno tiene el síndrome del impostor, que uno llega y dice, estoy a la altura, soy verdaderamente un profesional, tengo los conocimientos para afrontar esto,
¿soy líder o no lo soy? ¿Por qué son tan extrovertidos y tan seguros cuando hablan de las películas de Marvel? Tú te puedes poner a hablar con ellos y de superhéroes o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque tienen confianza y seguridad de que lo que conocen lo saben. Y con el diseño pasa igual. Si tienes las herramientas o no tienes las herramientas, la manera de que puedan sobresalir siendo líderes definitivamente es teniendo confianza en sí mismo, la seguridad de que saben lo que tienen, la empatía para poder entender las necesidades del grupo y también un poco de humildad para saber cuándo ponerse a un lado y dejar que otro tome la batuta, porque definitivamente no nos la sabemos todas. Uno no tiene todo el conocimiento. Y ahí voy a otro tema que me llamó mucho la atención de la exposición sobre los estudios liberales, y es que definitivamente uno forma su propia carrera. Yo soy diseñador industrial, me presento como diseñador industrial, pero yo he tenido una serie de estudios que me han llevado a cada vez que veo un nuevo tema a pensar diferente. Cuando yo empecé a estudiar ingeniería industrial me enseñaron a que tenía que ser organizado, planificado, ordenado, pensar siempre, hacer lo que debo hacer cuando estaba acostumbrado a ser creativo. Y ese choque de culturas te dice, bueno, yo de las dos sumo y saco la mía propia. Y cuando quise sacar la maestría dije, ya no quiero estudiar más de lo mismo, voy a estudiar Derecho, Relaciones Internacionales, Comercio Exterior, porque le quiero sumar conocimientos. Y luego que decido avanzar, digo, ¿por qué no existiría una carrera, y en mi país no la existía, que eran los estudios liberales, en el que uno pudiera ir sumando y yo estudio lo que me dé la gana? Aquí no existía, hoy en día ya hay 2 universidades que lo hacen, son excelentes e incluso he pensado, ¿será que me pongo a estudiarlas? Y luego voy siguiendo en el tema de la preparación, porque definitivamente uno, y qué es lo que he descubierto con lo que hago ahorita, soy investigador, ya yo puedo aprender sobre lo que me interesa, lo investigo y lo desarrollo. Y creo que eso es lo que hay que enseñarles a los muchachos. Primero que nada, que no tienen por qué seguir un paradigma. Ellos pueden ser quien quiera ser. Si quieres ser diseñador y abogado, lo puedes ser. Si quieres ser diseñador y psicólogo, y si quieres diseñar moda, si quieres diseñar sillas, como tú decías, en la historia hemos visto cualquier cantidad de ejemplos. El Art Nouveau lo planteaba, eliminó, separó las artes mayores de las inferiores y cada quien podía hacer lo que quisiera. Y yo creo que eso lo tenemos que seguir fomentando. El que hayan cambiado las estructuras en las universidades, que ya ahora, por ejemplo, diseño no pertenezca necesariamente a la Facultad de Arquitectura. Fíjate, en Palermo diseño pertenece a la Facultad de Comunicación. Hoy en día vemos que las nuevas fronteras del diseño están más bien orientadas a la experiencia del usuario y no necesariamente a las artes. Todo esto va evolucionando, todo esto va cambiando. Y para nosotros es una responsabilidad como educadores tratar de que los nuevos profesionales, vuelvo al punto inicial, adquieran esa seguridad. Que digan y vayan a una entrevista de trabajo, sí, soy recién graduado, tengo una serie de habilidades, no me las sé todas, pero las que sé, soy bueno en lo que sé. Sobre todo porque anteriormente, no sé cómo fue su época de estudiante, pero en las universidades siempre está el profesor que te quiere raspar, aquí se le dice raspar a aplazar una materia, el que a mí me pasó, un profesor que me dijo, tú no sirves para el diseño, tú no eres bueno en eso, retírate en segundo semestre. Y a mí me funcionó porque me permitió demostrarle que yo sí podía, me sirvió como un reto, me permitió ver la opción de que yo podía demostrarle, pero hubo muchos alumnos que se retiraron. Entonces, claro, tampoco lo podemos engañar a un alumno que resulta que no tiene las habilidades y decirle que sí, que es bueno, ¿no? Hay que decirle, mira, tienes debilidades, pero de ella decirle que no sirve es difícil. Entonces, todo esto es una gran responsabilidad. Y tú decías, diseñar es una responsabilidad, pero también pasar a ser docente de la enseñanza del diseño lo sigue siendo porque lo que nosotros le transmitamos a nuestros estudiantes va a formar parte de lo que ellos, en lo de que ellos se van a convertir y en lo que puedan llegar a diseñar. Siempre tenemos un profesor, siempre tenemos a un docente que recordamos. Tú al inicio del Congreso comentabas sobre uno que marcó particularmente y lo mencionabas en el tema, y creo que cada uno de nosotros tiene esa, o se debe enterar de lo importante que uno como docente puede hacer para marcar a un estudiante, positiva o negativamente. Y en la suma de todas esas acciones está el hecho de cómo poder lograr que ellos lleguen a ser seguros sin que lleguen a ser soberbios o se crean que son mejores que los demás, porque hay que buscar un equilibrio.
Bueno, con eso digamos que he tratado de tocar los distintos aspectos. Cedo la palabra para que sigan conversando y bueno, si salgan una otra cosa la voy mencionando. No, Muchas perfecto, gracias. coincido en muchas de las cosas que dijiste y claramente volvemos, digamos, un poco el foco a nosotros como líderes en el aula, ¿no? En esos espacios, esa trinchera que para mí es un acto político sin duda, ¿no? Que es el espacio áulico mismo, y qué rol nosotros empático, de transmisión de confianza, de humildad como docentes, tenemos para incentivar a que ellos puedan ser humanamente otra forma de profesional que la que muchos de nosotros seguramente en donde nos hemos formado, que lamentablemente la singularidad era ese docente especial y que uno recuerda y todo. Y eso debería empezar a ser la norma, ¿no? El docente habilitador, el docente que estimula, que genera confianza en el otro, esa tiene que ser la norma. Ahí es donde radica para mí el liderazgo, ¿sí? Es habilitar al otro, a que vos podés hacerlo, vos vas a poder, el contenido se aprende, el contenido se saca adelante, pero primero que nada tenés que tener la confianza para poder tener ganas de sacarlo adelante, ¿no? Humberto, te escuchamos. Sí, estaba pensando en la palabra liderazgo y cómo trabajo esto con mis estudiantes sobre la idea de conducir, alentar, porque tengo que oír muchos problemas y dificultades de estudiantes brasileños de clases más pobres que tengo que enseñar. Entonces, esta palabra para liderazgo para mí es muy importante para ellos, porque son estudiantes con problemas sociales que debo incentivar para hacer nuevas cosas, como por ejemplo, el trabajo de Ana Félix, que es un trabajo de presentación virtual. Ella fala de la construcción de un seminario, pero para ella estar aquí es un alento, porque ella está cambiando la idea de que puede salir de un sitio que es un sitio local para presentar su trabajo en un evento internacional donde puede hablar de sus problemas, de sus dificultades para crecer. Entonces, cuando pienso en la pregunta que existe y sobre el trabajo de mis compañeros de enseñanza, pienso que tengo que ser un profesor, un docente que conduce. No soy un profesor, soy un conductor de ideas, de sueños, conductor que puedo solamente decir, va estudiante, tú puedes hacer el que quisieras. Entonces, cuando digo eso, pienso que toda la vez que hablaba con Ana Félix, que está aquí, hablaba que, profesor, estoy con mucho miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de no ser buena. Mas para ser buena tienes que errar y a veces tienes que intentar. Y para ella estar aquí hoy es muy, muy difícil. Entonces pienso que este es un paso que tenemos que refletir sobre nosotros como enseñadores, intentar mostrar para nuestros estudiantes el camino de la conducción, el camino de amor, como se dice mucho el profesor brasileño Paulo Freire. Esto es. Gracias. Buenísimo, totalmente de acuerdo. Ana, ¿vos querías sumar algo? Ana, ele está perguntando se você quer falar alguma coisa. ¿Querés dar una... Não, só agradecer ao professor, que ele foi um ótimo condutor, como ele disse, sempre orientando a gente, acalmando e dando oportunidades, né? Buenísimo. Sí, ella dice que... Ao evento por me receber. Solamente agradecer a mí en el evento por conducir, como usé la palabra, y ella está contenta por estar acá. Buenísimo. Bueno, me están un poco corriendo de la coordinación para ir cerrando porque ahora viene otra sesión más. Bueno, qué bueno que tuvimos un espacio para intercambiar opiniones y que todas y todos pudieron dejar esa opinión y lo que más me llevo de esta primera coordinación que hago, por lo menos en esta semana, es que
por el contrario de lo que uno a veces creería o de lo que se lee en los medios y en el aire muchas veces de que la educación está en conflicto o está perdida. Bueno, sí, claramente está en conflicto, por suerte, demos gracias a que esté en conflicto, pero por otro lado me llevo la satisfacción de que colegas en toda la región estamos abrevando por un mañana mejor, por un perfil de estudiante más interesante, más individual, en el buen sentido de la palabra, no en el individualismo que nos propone la sociedad en la que estamos inmersos, sino un individualismo empático, un individualismo de autoliderazgo, ¿no? De autoconfianza y de tratar de que eso se contagie, y nosotros desde nuestros espacios de trinchera entiendo que lo estamos haciendo, por lo menos quienes hoy se expusieron, y digo bien se expusieron, porque no solamente expusieron, sino que se expusieron como individuos, y eso es lo que necesitamos hacer cotidianamente como docentes, ¿no? Exponernos ante esos estudiantes para que vean que nosotros también somos humanos, demasiado humanos como ellos, para que puedan sentirse con la confianza de que pueden expresarse, de que pueden ser creativos, de que pueden hablar e intercambiar con nosotras y con nosotros desde un lugar de confianza. Así que enormes agradecimientos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, y que se lleven tantas cosas como me estoy llevando para seguir craneando. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Dale, gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y a seguir participando, Gracias. es lo más importante.